Los trabajos de remodelación del proyecto Nueva Alameda han generado retrasos en el tránsito en la capital. Tacos prolongados, semáforos fuera de servicio, pero también diversos desvíos que marcan estos trabajos en el eje. ¿Cómo se puede reducir las dificultades que generan las arterias principales de la ciudad? Para profundizar sobre este tema ya estamos en contacto con Matías Leal, académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Gabriela Mistral. ¿Cómo estás, Matías? Gracias por acompañarnos hoy en el Canal 24 Horas. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás tú? Todo bien, Matías, muchas gracias. Primero quisiera consultarte respecto a cómo evalúas la gestión de estos desvíos que comenzaron el día 5 de diciembre. Ya hemos visto que se han registrado extensos tacos, harta congestión, también problemas para los automovilistas, principalmente en la planificación de sus viajes. ¿Cómo evalúas cómo se ha gestionado por parte de la autoridad estos desvíos, esta alteración en el transporte? Mira, personalmente creo que se ha gestionado de buena manera. Creo que los avisos han sido suficientes, han sido necesarios. Las directrices sobre la vía alternativa me parece que han sido correctas de parte del Ejecutivo en cuanto al proceso de gestión. Sin embargo, hay que entender de que es una de las arterias, si no la arteria principal de la capital. Entonces, es complejo tratar de mover un flujo alto de vehículos, ¿cierto? De gente que se moviliza por esa zona y pedir que todos se coordinen y que todo funcione a la perfección o como idóneamente se pensaba, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, claro, si bien la gestión ha sido buena en buscar soluciones alternativas, eh, eh, creo que ha sido quizás la manera en cómo se ha desarrollado no ha sido la perfecta. ¿Qué es lo que incide aquí en que la manera no haya sido tan quizás más cercana a lo óptimo? Es que, mira, yo creo que también tenemos un tema de fondo que últimamente lo podemos ver a nivel de ciudad, que tenemos una dependencia del automóvil muy grande. Entonces, en lugar, creo que quizás hubiese sido también de buena manera potenciar más el transporte público, generar a lo mejor mayores tiempos mejores, ¿cierto? En el metro, por ejemplo, el transporte público vía red, por ejemplo, y tratar de desincentivar un poco el uso del automóvil, sobre todo si la arteria, ¿cierto? Ahora se supone que de aquí a marzo se prevé que vaya a bajar un poco este tema, pero no hay que olvidar que el proyecto es Alameda Providencia, que llega desde Estación Central hasta lo que es Plaza Italia. Entonces, ahora estamos con el problema, ¿cierto? Lo que es el eje de Plaza Italia, pero vamos a tener esta modificación en la arteria principal hasta la zona de Estación Central. O sea, es un proyecto de largo plazo. Claro, durante esta intervención que se ha registrado principalmente ahora que se ha focalizado ahí en la zona de Plaza Baquedano, hemos visto también semáforos apagados, problemas también de congestión, evidentemente. Claro, la autoridad avisó oportunamente de estos desvíos, dónde iban a ser específicamente, por dónde había que transitar, pero de todas formas los automovilistas sí han enfrentado este tipo de problemas. Y en ese mismo sentido, quería consultarte, Matías, respecto a lo que piensas tú respecto ¿hasta qué punto es tolerable los efectos colaterales que generan medidas de este tipo? ¿Hasta qué punto es tolerable? Yo creo que es complejo responder de esa forma porque cada quien sabe cómo le afecta, ¿no? O sea, me acordaba hoy día en la mañana, por ejemplo, previo a esto, cuando se cambió la reversibilidad de Andrés Bello. Claro. También se pensaba en un momento que iba a generar una congestión gigantesca y nosotros que estamos ahí que la universidad está ahí en Andrés Bello con Manuel Montt, hemos visto que no ha habido mucha dificultad. De hecho, ha sido una cosa bastante buena, de hecho, Parece que ha mejorado simplificó un harto poco la congestión. Claro. Completamente, o sea, la cantidad de accidentes ha disminuido, ¿cierto?, desde que se aplicó el tema de la reversibilidad. Entonces, la tolerancia en ese sentido yo creo que frustra muchas veces cuando uno no tampoco se planifica. O sea, si yo sé que voy a tener cierta congestión en estos sectores, trato de buscar vías alternativas y también por ese sentido creo que es óptimo que esas vías alternativas sean y estén a la mano y estén en buenas condiciones. O sea, si nosotros estamos trabajando en Plaza Baquedano, no puede ser que, por ejemplo, empecemos a generar cortes en, no sé, Andrés Bello, en Santa María o, no sé, en Bellavista, que son alternativas, ¿cierto?, para bajar de Oriente a Poniente o viceversa. Entonces creo que en ese sentido es tolerante desde el punto de vista que yo también me tengo que hacer cargo, de cierta manera, ¿no? O sea, la gestión de parte del Estado, del gobierno, en ese sentido, ha sido darnos las indicaciones necesarias, pero yo también tengo que ser partícipe de cómo tomo estas decisiones, o sea, cómo me muevo, cómo me voy moviendo.
Hablabas en algún momento, Matías, respecto a lo ideal que sería quizás desincentivar o tratar de desincentivar el uso del auto particular e incentivar paralelamente también el uso del transporte público. ¿Cómo se puede lograr esto considerando los beneficios que puede traer urbanamente a la ciudad en materia de transporte público, en materia de flujo vehicular también en las principales arterias de la capital? Mira, en ese sentido creo que habría sido buena una campaña también incentivando el uso del transporte público, sobre todo con que el proyecto de Nueva Alameda Providencia va a potenciar mucho más, ¿cierto? Va a tener incluso corredores de buses, entonces va a haber un mayor uso del transporte público. Entonces, en ese sentido, quizás incentivar, ya sea con tarifas más bajas, proponiendo cierto cambio, ¿cierto? En la estructura del buses, ¿cierto? Quizás hasta bloquear derechamente el acceso de vehículos particulares en esa zona de momento y buscar alternativas. Y de nuevo, así como propiciar campañas de uso del transporte, ¿cierto? Mayor beneficios por ocupar el transporte público. O sea, hoy día tenemos este beneficio de la tarjeta red, que cada cierta X cierto dinero que tú gastes al mes, después tus viajes siguen siendo gratis. Entonces, pues, a lo mejor baja un poco eso, genera incentivos finalmente, ¿no? O sea, lo que hay que tratar de buscar un poco en estas arterias tan congestionadas, porque independiente de que ahora se mejore, eh, Plaza Baquedano está congestionada todos los días, con obras, sin obras, ¿cierto? En cierto horario peak de los días está igual congestionada. Entonces, creo que es súper necesario de parte del gobierno buscar incentivos para que la gente empecemos todos también a bajarnos un poco del automóvil y ocupar el transporte público como en otras grandes ciudades. Ahora, cuando se anunciaron estos primeros desvíos, a partir ya del 5 de diciembre, que ya están vigentes en curso, se habló de la integración de diversas plataformas digitales, nuevas tecnologías, hablamos por ejemplo de Waze, de Google Maps, de Movit también. ¿Cómo ha funcionado eso también y cuánto sirve para la ciudadanía, para que la gente pueda planificar también sus trayectos? O sea, ese tipo de aplicaciones funcionan. De hecho, están súper actualizadas en cuanto cada vez que tú tienes cortes, ¿cierto? Las aplicaciones se van actualizando. Pero no olvidemos que no todo el mundo utiliza esas aplicaciones para movilizarse, ¿no? O sea, también ahí estamos con un sesgo súper fuerte en cuanto a cuál es la población que ocupa ese tipo de aplicaciones para poder moverse. La gente mayor, por ejemplo, en algunos casos no está ocupando ese tipo de aplicaciones para saber dónde está cortada, o muchas veces incluso tú no ves la aplicación antes para planificar tu viaje. Te vuelvo a lo que decía, o sea, yo creo que es súper necesario planificar tu ruta, súper necesario al momento de salir de tu hogar, interiorizarse un poco, revisar dónde está cortado, qué rutas alternativas tengo, cuáles son las mejores opciones, me conviene a lo mejor sí o no ocupar el auto hoy o tomar algún tipo de transporte público, etcétera. O sea, yo creo que si bien las aplicaciones funcionan mucho y sirven mucho, no todo el mundo utiliza las aplicaciones. Claro, por eso mismo quería preguntar, porque no todos usamos, no todos usan ese tipo de aplicaciones y también en ese mismo sentido, ¿cuál es el impacto real entonces de que se integren estas plataformas para intentar gestionar ahí el tráfico? Sea, es que el impacto en verdad se mide según el uso de cada una de estas aplicaciones, ¿no? Entonces, en verdad, te vuelvo a insistir, yo creo que falta un poco esa gestión y esa comunicación mucho más proactiva de parte del Estado, de parte del gobierno, y que no solamente se ciña a lo que es la tecnología actual, sino que campaña informativa, ¿cierto? Quizá en medios de comunicación masiva, televisión, ¿cierto? Campañas sobre los proyectos que se están haciendo y no solamente dejar todo al ámbito digital, porque no todos estamos metidos, ¿cierto? En un tema tan digital y tan tecnológico como es el uso de aplicaciones para poder movernos, para poder desplazarnos. Claro, ahora, ¿qué podemos decir o decirle más bien al automovilista, al conductor, a la persona que debe transitar por ahí y que tiene que tomar alguno de estos desvíos? ¿Cuáles son las principales recomendaciones que les podemos entregar? Las principales recomendaciones yo creo que es, primero, vuelvo a lo mismo, planifica tu ruta, planifica tu manera de poder entrar a la ciudad, ¿cierto? Ve alternativas, gestiona bien tus tiempos, utiliza el transporte público en la medida que fuera posible, ¿cierto? Utiliza el transporte público. Recordar que, por ejemplo, también eso es súper importante, que esto en principio va a estar hasta marzo. No sabemos si va a estar hasta comienzo de marzo o hasta después de marzo, pero también entender de que este proyecto se prolonga hasta más o menos por septiembre del próximo año, en lo que es el eje de verdad la media Providencia, ¿cierto? ¿No? O sea, solamente va a cambiar acá. Y también entender de que la Plaza Baquedano, como la conocíamos hasta ahora, también va a cambiar.
¿cierto? O sea, ya la rotonda no va a dejar de existir, va a ser una explanada mucho más grande, por lo tanto también, eh, te vuelvo a repetir, o sea, creo que es súper necesario también interiorizarse, informarse sobre lo que está pasando en este sector, sobre lo que va a pasar y cómo va a ser de ahora en adelante. O sea, ya la Plaza Baquedano no es la misma Plaza Baquedano que nosotros veíamos, con la cual nos vamos a encontrar una vez que esto termine. Por lo tanto, también es súper necesario aprenderse nuevamente los flujos vehiculares, aprenderse las calles, saber que, por ejemplo, ahora vas a tener que tomar otra ruta, a lo mejor no va a haber, la rotonda ya no va a existir, por lo tanto, va a cambiar el modo de transporte en esa zona, va a cambiar la forma de poder conectarnos desde Poniente a Oriente, ¿cierto? Desde el punto neurálgico de la ciudad. Entonces, eh, consejo, infórmense, eh, informémonos todos, que el mismo gobierno informe sobre lo que implica, ¿cierto?, el cambio de esto y tratar de llegar a la ciudadanía. O sea, son cambios importantes en la estructura urbana de la ciudad que quizás es el cambio más importante de los últimos años. Claro, y por la arteria probablemente más transitada de todo el país. Ahora pensando en que esta primera etapa ya concluye en el mes de marzo, pero que va a continuar después de marzo también con intervenciones en otras zonas del eje Alameda-Providencia, ¿de qué forma se puede pensar en reducir también las dificultades que genera esto para el transporte, para el correcto desarrollo, el día a día de la ciudad? O sea, mire, yo creo que, de nuevo, es un tema de planificación, comunicación, es súper importante transmitir, por ejemplo, es súper importante para el gobierno, para la gestión que van a hacer, eh, tomar las medidas necesarias, ¿no? O sea, por ejemplo, cada vez que vamos a ir trabajando sobre lo que es el eje de la media Providencia, necesitamos instalar, necesitamos como tener súper claro cuáles son las arterias alternativas, ¿cierto? Cuáles son las formas de disminuir los flujos, cuáles son las estrategias necesarias para disminuir los flujos en ese sentido. A lo mejor decisiones tan radicales como prohibir el uso del automóvil en el eje de la media Providencia, cortar, dejar solamente el uso de transporte público, también es desincentivar un poco el tema del automóvil, ¿cierto? Entre más opciones tú le des al ciudadano, ¿cierto? Al automovilista, más opciones va a tener o más ganas puede incluso tener de bajarse el auto, ¿no? O sea, entonces creo que es súper necesario aprender de lo que está pasando ahora y tratar de no repetirlo a lo largo de las obras. Claro. Ahora pensando ya más genérico en el proyecto Nueva Alameda, eh, ¿de qué forma o más bien cuáles son los principales beneficios que tiene este proyecto? Y también cuándo podríamos ver quizás los primeros resultados. Hablo de beneficios más allá de lo estético, porque hemos estado revisando ayer las imágenes de apoyo, cómo se proyecta que quede esto, que evidentemente va a quedar muy bonito estéticamente, pero cuáles son los beneficios también quizás para el flujo vehicular también. O sea, es que es complejo, por ejemplo, tratar de visualizar los beneficios de hoy en día. O sea, co- un poco entendiendo que el proyecto de la media Providencia está recién terminado en el 2025 y recién Claro. vamos a poder empezar a medir ciertas cosas en el 2026, ¿cierto? Si el parque automotriz sigue creciendo de la medida que está creciendo hoy en día, quizás no vamos a ver ningún tipo de beneficio porque no vamos a desincentivar el uso del automóvil, ¿ya? O sea, finalmente el proyecto de eje de la media Providencia, si bien busca cambiarle la cara un poco, ¿cierto?, a este sector de la media Providencia, entendiendo que es la arteria principal. O sea, a nosotros de repente se nos va un poco que esto parte en Estación Central y termina siendo Alameda, Providencia y llega hasta Las Condes. Entonces, es una gran arteria que conecta toda la región metropolitana. Entonces, creo que también es súper necesario eh, que el proyecto busque desincentivar el uso del automóvil para realmente poder medir impacto, poder generar mejora en aspectos urbanos, en escala urbana, ¿cierto? Mejorar el flujo, el tránsito, ¿cierto? Por todo lo que es el eje. De lo contrario, resultados óptimos, como quizás mucha gente espera, no vamos a poder tener. No va a terminar siendo más que un gran proyecto de urbanización, ¿cierto? Un gran proyecto urbano que va a mejorar en ciertos aspectos, ¿cierto? Va a ser mucho más armónico con la ciudad contemporánea, va a tener una visibilidad mucho más potente, ¿cierto? Un gran proyecto de escala urbana, si no, como te decía, si no el más grande que se ha hecho en los últimos años. Entonces, creo que si no logra dialogar también este proyecto con el entorno, con la escala de comercio que está, por ejemplo, en Alameda, en Providencia, con los usos actuales que hay, por ejemplo, en esa zona, creo que si el proyecto a largo plazo no logra integrarse con toda la realidad actual, va a terminar siendo más que un mero diseño de una plaza, de un tema urbano que no va a contribuir a un proyecto de ciudad. Claro. Por el momento, entonces, aparentemente no hay otra alternativa más que eh,
más que planificar los viajes, bajarse quizás un poco más del auto y utilizar más el metro y la micro. Matías Leal, académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Gabriela Mistral, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas, que estés muy bien. Oh, gracias a ti, que estés muy bien. Hasta luego. Igualmente, buenos días. Adiós.